Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una abeja ante el esquilador, enmudecida y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura como los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con los sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargándolo con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte de entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo. Aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor, y al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él les dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo vio atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: que no te vi yo con él en el huerto. Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al palacio para no incurrir en una impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Pues si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues lléveselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por la Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lléveselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y a él, cargando con la cruz, se dirigió al sitio llamado La Calavera, que en el hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mis ropas y echaron suerte a mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una calla de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era el día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados y quebraron las piernas a uno y luego al otro, los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Y fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en él un huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, en el sepulcro que estaba allí pusieron a Jesús.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos los momentos más fuertes de esta Semana Santa, el Triduo Santo o el Santo Triduo Pascual, que tiene una tradición muy antigua, desde el siglo IV después de Cristo, y cuyo significado busca que los que van a recibir el bautismo, los catecúmenos, y los que ya lo han recibido, puedan experimentar la pasión apasionada de Jesús. El haber entrado en la pasión de Jesús, en la pasión de amor, de ese amor tan grande, tan profundo, que decía el domingo pasado, la oración colecta, que llevó a Jesús a dar la vida por la humanidad. Amor al cual todos debemos llegar, que Efesios 4:13 lo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, al hombre perfecto. Ese es nuestro camino, llegar a la estatura de Cristo. Estatura que solo se puede ver y medir en el amor. Llegar a la estatura de Cristo, por lo tanto, es alcanzar la estatura del amor. Pero, ¿cuál amor? El amor que es capaz de dar la vida por el otro. El amor que es capaz de dar la vida por los demás, incluso por los enemigos. A ese amor hay que llegar. Y todos estos días se nos ha dado palabras para que vayan metiéndose en el corazón, en la mente, y nos convirtamos en esa palabra viviente, de tal manera que mirando la obra de Jesús quedemos impregnados de Él, enamorados de Él, con la ilusión, con el deseo de hacer lo que Él hizo, comenzando por nuestra familia, comenzando por los nuestros y extendiéndonos a todos y a todas. Por eso hoy podemos ver en los textos que hemos escuchado, partiendo de Isaías, ese texto sobre el siervo de Yahvé, de Isaías 52:13 en adelante, porque muchos se horrorizaban mirándolo, pero eran sus llagas las que nos curaban, era su dolor el que nos salvaba, era su presencia que, aunque como planta débil, se robustecía. Sin belleza, no vimos ni un aspecto atrayente. Los primeros cristianos leían esto, y de la lectura de esto pudieron armar los evangelios. Los evangelios se arman a partir del Antiguo Testamento, de lo que decía la gente que recordaba de Jesús, la experiencia de las comunidades con el resucitado y la lectura de la palabra de Dios, que para ellos
es el primer testamento. De esa lectura pudieron darse cuenta que Él soportó nuestros sufrimientos, Él aguantó nuestros dolores, que creíamos que era herido por Dios, humillado, triturado, pero Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido curados. Y se entregó libremente, dice, se entregó humildemente como el cordero para ser degollado. Está hablando del cordero de la Pascua. Como el cordero era tomado, sacrificado, y su sangre se untaba con ella las jambas de las puertas para que no experimentaran la muerte los de la casa. Diría el oficio de lectura que igual ahora la sangre del cordero toca no las jambas de las puertas, sino la puerta de nuestra vida, nuestros labios. Al tomar su cuerpo y beber su sangre, dice, igual que aquel cordero, Él llena nuestra vida para que la muerte no nos azote. Y aquí hay que entender entonces desde Juan, ¿a qué muerte se refiere? No se refiere a la muerte biológica. Se refiere que al comulgar, al tomar el cuerpo del Señor, dice el texto, Él nos previene y nos da la fuerza para vivir el amor, que es la vida, y no permitir que el desamor llegue a nosotros, que es la muerte. De ahí porque es tan importante hoy encomendar nuestro espíritu, nuestro ser a Dios, al Padre, como lo hizo Jesús, como dice el Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con la carta a los Hebreos de la segunda lectura, ver cómo ese Hijo de Dios es sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, es decir, que ha entrado en Dios, que ha entrado en la mentalidad de Dios, en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios. Y por eso dice, Él que vivió todos los sufrimientos, Él que experimentó todas nuestras pruebas, dice, menos en el error, menos el errar, el amor. Jesús experimentó todo lo que nosotros experimentamos, todos los anhelos tentadores, todos los deseos tentadores de todo tipo, pero nunca se apartó de la verdad, nunca se apartó del amor, nunca erró. A eso se refiere cuando dice menos en el pecado. Y dice, y precisamente porque Él sabe todo lo que es humano, puede compadecerse de nosotros. Pero no solo eso, dice, podemos estar seguros, no es que sí, que no, que puede que sí, que puede que no. No, con plena confianza podemos entrar al trono de la gracia. Podemos tener la confianza absoluta de que en Él recibimos misericordia. Dice, precisamente por eso Cristo en su vida mortal ofreció oraciones, súplicas, lágrimas, porque Él podía librarnos de la muerte. Él podía librarnos del desamor. Él podría librarnos del miedo. Y así se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los seres humanos. Y podrán vivir esa salvación aquellos que le obedecen. Y es un detalle interesante. La salvación es un don, es un regalo absoluto para todos, sin excepción. Pero solo el que le obedece puede vivirla aquí y ahora.
Solo el que le obedece puede vivir la salvación, puede vivir la vida abundante, la vida verdadera, la vida dichosa, la vida del amor de corazón. Y entonces uno se preguntará, ¿y cómo se vive eso? ¿Cómo puedo vivir la obediencia a Jesús? Entonces se nos da el Evangelio de Juan. Un evangelio que es bastante diferente a los otros, porque es un evangelio ampliamente teológico, espiritual, pastoral, catequético. Y precisamente porque es así, está escrito para que nosotros podamos vivir lo que Él enseña. Y está mostrando, por ejemplo, la primera intervención de Jesús es una pregunta en Juan: ¿a quién buscan? Es la pregunta para nosotros hoy. Hoy Viernes Santo, de tantos Viernes Santos en la historia. Para algunos son 60 Viernes Santos, otros serán 30 Viernes Santos, otros más. Pero en este Viernes Santo se nos dice a quién buscan. Y fíjense que los que iban a matarle, primero a atraparle, los que querían atraparle dicen que ellos buscan a Jesús el Nazareno. Es interesante, hay gente que busca a Jesús el Nazareno, pero lo busca para apresarlo en su ideología, para apresarlo en sus ideas, para apresarlo en la mente y decir: Jesús dice esto hasta aquí, nada más, para apresarlo y no permitir que la gente conozca al auténtico Jesús. Y luego dice, Jesús respondió: yo soy, ego eimi. Ese yo soy que habla de Dios, que habla del éxodo, de la zarza ardiente. Yo soy, que en el hebreo también hay que entender como yo estoy. Ser y estar es el mismo verbo como en el inglés. Yo estoy, yo soy, ese que buscan. Porque efectivamente ese que buscamos nosotros es realmente Jesús. Solo que a veces buscamos a un Jesús para apresarlo y para matarlo. ¿Cómo lo apreso? ¿Cómo lo mato? Cuando apreso su ideal, cuando estoy apresando su proyecto, cuando mato su proyecto. Recordemos que el proyecto de Jesús es la centralidad del reinado de Dios. Que Dios reine, no el mundo, no el ego, no el poder, no el dinero, nada. Que reine Dios. Ese es el proyecto de Jesús. Y en ese proyecto centrado en el reino, su acción está toda dirigida a la persona. Si Él se centra en el reinado de Dios, la acción está dirigida a la persona. La enfermedad de la persona, el hambre de la persona, el dolor, sufrimiento de la persona y las relaciones de la persona. Todo su ministerio está enfocado en sanar esos 4 puntos. Cuando yo traiciono ese proyecto, cuando mi camino pastoral y de vida, familiar y cultural, personal y grupal, no está centrado en el reinado de Dios, ni busca encontrar a la persona y sanarle en su cuerpo, en su enfermedad, en su dolor, en su sufrimiento, en su hambre, en sus relaciones, estoy encerrando a Jesús. Lo estoy atrapando y lo estoy matando. Y no solo eso, dice, Jesús va a decir algo interesante, que Él ha hablado abiertamente, dice:
Yo les he hablado a ustedes abiertamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me buscan así, con palos, etcétera? Si yo he hablado abiertamente, yo estuve allí. Dice, es que esta es su hora, el momento en que tenía que ser así. Por otro lado, dice que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a un tal Malco. Y ante eso, ante ese que venía como enemigo suyo, dice Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber yo el cáliz que me ha dado mi Padre? Y el texto paralelo dice, le curó la oreja al hombre. Jesús al enemigo lo cura también, lo sana, al que viene a apresarlo. Nosotros a veces alguien que nos dice una cosita, dice algo, una cosita por ahí, le oímos que interpreté una cosa, ya mi enemigo, ya mi enemiga, ya no quiero saber de él, ya. Mire cuánta diferencia. Jesús al que viene a apresarlo, lo cura, lo sana y pide que no ejerzan violencia contra él. Dice el texto también que le pregunta si es rey. Y él va a advertir que sí es rey, pero no de este mundo. Y aquí hay que entender algo fundamental también. Para Juan, el Evangelio de Juan, la palabra mundo tiene tres acepciones. Mundo como la creación, los árboles, todo el mundo. Mundo como los seres humanos. Y mundo como aquellos que se oponen a Dios. Cuando uno lee el texto de Juan, tiene que tratar de entender a qué mundo se refiere. Entonces dice, yo no soy de este mundo, yo soy de otro mundo. No está hablando que es de Marte o de Júpiter. Está diciendo que él no es del mundo de los hombres que se oponen a Dios. Su mundo no es un mundo opuesto. Opuesto se dice en hebreo le Satán. Él no es de ese mundo opuesto. Él no es de Satán, ni actúa como Satán. Dice, yo soy del cielo, es decir, yo soy de Dios. Y dice, ninguna autoridad tiene Pilato sobre mí. Si tiene autoridad, es porque se le ha concedido que pueda hacer algo contra mí. Jesús está claro que él está entregándose voluntariamente, amorosamente. Lo que mueve a Jesús es el amor total, el deseo de la justicia divina, la sedaká, que no es otra cosa que el acto de bondad que cubre el error del hermano. Él va a ser en la cruz la sedaká, el acto de bondad de Dios que cubre el error de la humanidad entera, totalmente, y Él lo asume. Él toma sobre sí el pecado del mundo. Luego vamos a ver algunos elementos. Dice que había un tal Barrabás, que en ese tiempo se soltaba a un preso, había un indulto especial, y preguntó Pilato, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Y aquí hay que entender la profundidad de Juan, porque Bar-Abá no es un nombre. Bar significa hijo en hebreo y Abba padre. Bar-Abá es Jesús. Jesús es el Bar-Abá, el hijo del Padre. Y al que quieren soltar es a Bar-Abás, que está en plural, es decir, los hijos del Padre. La elección de Pilato es: suelto a Bar-Abá, a Jesús, el hijo del Padre, o a los hijos del Padre que son asesinos. Dice, el tal Barrabás era un bandido, era un asesino. Entonces, Barrabás somos nosotros hoy. Nosotros somos los Barrabás, los hijos Bar-Abás del Padre. Somos los asesinos. Recuerde que para Juan, asesino es el que no ama. Asesino es el que odia a su hermano.
En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. Primera de Juan 3:14 y siguientes. Entonces, para Juan, en la teología joánica, que está basada en la teología del amor, ser asesino es no amar, es odiar a alguien. Por eso somos Barrabás, el pueblo asesino, el pueblo que ha odiado a los hermanos. Dice el texto que el mismo pueblo judío pidió: suelta a Barrabás. Y efectivamente, los asesinos, Barrabás, son indultados y el libre, el inocente, es crucificado. Y al final del texto de este Evangelio de Juan hay unas palabras muy interesantes. Primero, la que le dice a María. Junto a la cruz, dice, estaba María y Juan. Que esto es una teología, porque nadie podía estar con los crucificados. Eso era prohibido en el mundo romano. Nadie podía estar con los crucificados. Tenían que estar lejos. Por eso es que ustedes ven que en los otros evangelios no los pone. Solo Juan pone que María y Juan estaban al pie de la cruz, porque es una teología. María es símbolo del Antiguo Testamento y Juan del Nuevo Testamento. Cuando escriben el Evangelio de Juan, había una pelea entre los seguidores de Yoshua y los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos habían expulsado a los seguidores de Yoshua de las sinagogas en el concilio de Yamnia en el año 89. Así que los cristianos se habían quedado sin sinagoga, sin lugar de culto, sin libros, porque los libros estaban en la sinagoga, los rollos. Entonces, una enemistad. Y es por eso que Juan va a insistir tanto en el amor, porque sus comunidades tenían mucho desamor, y sobre todo hacia los judíos. Fíjense que en el Evangelio, ¿quiénes son los culpables de la muerte de Jesús? Los judíos. Pilato hasta defiende a Jesús, no ve ninguna culpa, quiere soltarlo, pero son los judíos los que quieren matarlo. Es esa enemistad que había entre los seguidores de Yoshua y los judíos. Entonces, ¿qué hace Juan? Dice: mujer, ahí está tu hijo. Es decir, judíos, los seguidores de Jesús son hijos suyos. Y a Juan: ahí está tu madre. Seguidores de Jesús, los judíos son pueblo madre. No puede haber enemistad. Hay un camino sin romperse. Hay una sucesión entre el primer testamento y el segundo testamento. Esto es maravilloso para la iglesia, que la iglesia de hoy debe recibir como madre a la iglesia de los judíos y viceversa. Y al final, dos palabras fundamentales. La primera es: tengo sed. Esta frase es muy icónica porque fue la frase que Santa Teresa de Calcuta, una vez que estaba orando ante un crucifijo y le decía: Señor, ¿cuál es mi función? ¿Para qué yo estoy en este mundo? Dime. Y ella escuchó adentro una voz que le dijo: tengo sed. Y de inmediato entendió, era la voz de los pobres, la voz de los enfermos. Tengo sed. Tengo sed de amor. Tengo esa sed de Jesús. Tengo esa sed de Dios. Y tú, que lo conoces, debes llevarle a ellos. Yo, que le conozco, debo llevar esa agua de la vida que Jesús. Tengo sed. Decía una hermana, cuando iba a canonizarla, que un día se quedó mirando a Madre Teresa cómo miraba el sagrario, a Jesús sacramentado, la mirada que tenía hacia Jesús sacramentado.
Y que otro día le puso atención y estaba mirando a un enfermo y dice, y era la misma mirada. Miraba la hostia consagrada de la misma manera que miraba al enfermo, aun cuando ese enfermo la estaba insultando, la estaba menospreciando. Esa es la mirada de Jesús. Este Viernes Santo es para eso. No es una cosa externa que, qué calor que hizo hoy y qué malo, qué sudadera que hubo. No, vívelo. Vívelo, porque lo que Jesús vivió fue algo mucho mayor. Vivámoslo, porque lo que Jesús está enseñándonos hoy es: tengo sed. Tengo sed en tu mamá, en tu papá, en tu hijo, en tu hija, en tu hermana, en tu hermano, en ese vecino, en esos que trato mal, en esos que no le hablo, en esos que desprecio, en esos que le quito la mirada, en esos que no atiendo. Allí tengo sed. ¿Cuánta sed tiene Jesús hoy en nuestro mundo? Muy cerca de nosotros, tan cerca que a veces ni nos damos cuenta. A veces el mismo familiar nos está diciendo: tengo sed, y nuestro camino es llevarle esa agua pura del Espíritu, esa agua pura de amor que solo viene de Cristo en el Padre. Tengo sed. Y la última palabra que dice Jesús, la última frase, es: todo está cumplido. Cuando dice todo está cumplido, lo que está diciendo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es salvar al mundo, está cumplida. Por eso en la liturgia celebramos que la historia está salvada. Nosotros todavía no hemos llegado a esa comprensión, porque nosotros creemos que la salvación depende de nosotros, que yo me salvo, que yo hago cosas para salvarme, y yo estoy salvándome en la comunidad, pero el que no está en la comunidad está perdido en el infierno ya. No. Recordemos que la semana antepasada decíamos: uno se puede perder fuera de la comunidad, pero también dentro, porque me pierdo fuera en el desamor y dentro en el desamor también. Todo está cumplido. Debo entender que Jesús ha logrado vencer realmente el pecado, el mal y la muerte, que ya venció, que nosotros vivimos la victoria de Cristo. Si creemos esto, la vida sería otra cosa. Si creyéramos esto, si creyéramos que Jesús sigue viviendo su segunda pasión, si podemos hablar así, en los hermanos y hermanas, incluso el que menos me parece a mí que merece amor, porque el que menos amo es el que más necesita de mi amor. Si entendiéramos esto, viviríamos el cielo entre nosotros, aunque haya calor. Viviríamos la alegría del cielo, es decir, la vida de Dios. Y al final dice el texto en el que está el narrador, dice: y Jesús entregó el Espíritu. En Juan, a diferencia de los sinópticos, en los sinópticos dice: y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan no. En Juan dice: entregó el Espíritu a su comunidad. Entregó el Espíritu a sus hermanos y hermanas. Por eso es que tenemos el mismo Espíritu de Jesús, el que nos hace decir: Abba, Padre. Si hoy asumimos ese Espíritu de Jesús que nos entrega, que está en nosotros, entenderemos cómo vivir realmente confiados en la salvación de Cristo, como decía la carta a los Hebreos. Cómo vivir confiados en el amor del Señor, porque realmente es así. Y que si hoy nosotros nos convertimos de verdad, si hoy asumimos el Espíritu de Jesús que ya está en nosotros, si hoy elegimos creer que tiene sed,
en los demás y me dispongo a llevar ese amor al necesitado, veremos cómo el mundo se transforma, cómo la vida cambia, cómo realmente vivimos el reinado de Dios. Que pues hoy nos preparemos realmente en el corazón para vivir ese morir con Jesús, ese morir al hombre viejo, ese morir al hombre terreno y resucitar al hombre celestial, al hombre, a la mujer de amor que pasa por la vida dando amor allí donde se necesita. Que nos convirtamos en esas personas luminosas, brillantes de amor para todos los que encontremos en nuestro caminar. Que así sea. Oremos ahora, hermanos y hermanas, con un corazón agradecido, con un corazón lleno del amor que Dios nos tiene. Oremos como esa iglesia una, santa, católica y apostólica. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz, la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios, Padre Todopoderoso. Oramos en silencio por esta iglesia nuestra. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja, para que también de su iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Oramos en silencio por el Papa Francisco. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Daniel Enrique, Luis Enrique, por todos los obispos, presbíteros, diáconos y por todos los que ejercen algún ministerio de la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Oremos en silencio por nuestro obispo y el pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas
y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad en nuestros hermanos y hermanas. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, para que mediante el bautismo se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Oremos por los que van a ser bautizados, los catecúmenos, en estas fiestas pascuales. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos e hijas a tu Iglesia, aumenta en nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos amados, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se dignen reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Oremos en silencio por todos los cristianos y la unidad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó a hablar por medio de los profetas, para que el Señor les conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oremos en silencio por nuestros hermanos judíos. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendición a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Pongamos en manos de Dios a los ateos, agnósticos,
Dios todopoderoso y eterno, que has hecho a los hombres de tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo en encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio amoroso de nuestras vidas, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los seres humanos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común y un ambiente de paz y libertad. Oremos en silencio por nuestros gobernantes. Dios todopoderoso y eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y mujeres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz verdadera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos de su hogar y la vida eterna a los moribundos. Oremos por los que están en sufrimiento. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora viviremos la segunda parte de esta liturgia, que consiste en la adoración de la Santa Cruz. Es la adoración de la cruz, que es Cristo mismo con los brazos extendidos en forma de cruz. Es la adoración de Cristo mismo, adoración que consiste en aceptar su misma vida, abrir los brazos, extenderlos y dar el cuerpo y la sangre por los demás. Al venir haremos 3 estaciones diciendo: miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y ustedes dirán: vengan y adorémosle. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adorémosle.
Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adorémosle. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adorémosle. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De ello me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Su rocío me da fuerza, su espíritu como brisa me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre es la comida, en la desnudez es mi vestido, en la sed es agua viva. Angosto sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. En el temor es mi defensa, en el tropiezo me da fuerza. En la victoria es la corona, en la lucha ella es el premio. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol
yo me extiendo. Extiendo mis manos, extiendo mis manos y grito al Señor y grito al Señor. Extiendo mis manos, extiendo mis manos y grito al Señor y grito al Señor. Abba, Padre mío, Abba, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Extiendo mis manos, extiendo mis manos y grito al Señor y grito al Señor, porque el extender las manos es el signo de su cruz y el estar derecho es el leño alzado, es el leño alzado. Extiendo mis manos, extiendo mis manos y grito al Señor y grito al Señor. Abba, Padre mío, Abba, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Extiendo mis manos, extiendo mis manos y grito al Señor y grito al Señor, porque
El extender las manos es el signo de su cruz. Y el estar derecho es el leño alzado, es el leño alzado. Extiendo mis manos, extiendo mis manos y grito al Señor. Al Señor. Viviremos ahora tercera parte de los presantificados, la Sagrada Comunión. Hoy mi vida se desgana como una espiga madura. Ah, Señor, como estas veces siembra la tierra fecunda. Hoy mi vida se desgana como una espiga madura. Trigo puro en tus manos, me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere sirve para el altar. Trigo puro en tus manos, me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere sirve para el altar. Me llamaste y me pediste compartiera tu deseo de salvarte muchas almas, consagrarte al mundo entero. Me llamaste y me pediste compartiera tu deseo. Trigo puro en tus manos, me dejaré sembrar. Solo el trigo que muere sirve para el altar. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el Señor. Él no quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Abraza la cruz, en ella abraza a Jesús, para que termine las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz, a Jesús, para que termine las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo. Hazlo si abrazas como cruz, te lleva a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que termine las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que termine las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús, en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que termine las tinieblas y así amanezca la luz.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio, amando a nuestros hermanos y hermanas, por Jesucristo nuestro Señor. Inclina la cabeza. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él en el amor. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.